Bueno, decía, entonces, la propuesta que teníamos para hoy con Celeste fue preparar algunas cuestiones más propositivas, digamos, más centradas en qué podría ser el contenido de un CCT, teniendo en cuenta algunos de los aspectos que tienen que ver con la normativa internacional y con el convenio colectivo general en el que nos inscribiríamos como trabajadores y trabajadoras del Estado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una breve presentación de algunos aspectos normativos que voy a hacer yo y después le voy a pasar la palabra a Celeste para que trabaje sobre algunos aspectos más concretos de la situación en CONICET en relación con la situación de las mujeres y disidencias en CONICET. A ver si puedo pasar. Bueno, en relación a la perspectiva de género, lo primero que quería señalar es algo que para quienes se hayan anotado mediante el formulario, creo que les debe haber llegado un breve documento que armamos con Celeste, donde pusimos algunos de los ejes generales, digamos, de esta charla. Y lo primero a decir es que si pensamos en un convenio colectivo de trabajo con perspectiva de género, tendríamos que pensar en un abordaje dual, es decir, que haya, por un lado, un convenio colectivo de trabajo que tenga en cuenta todas las recomendaciones, convenios que están ratificados por Argentina, sobre todo de la ONU y la OIT, y tener en cuenta las características particulares de nuestra actividad que no están contempladas en el Convenio General 214 y que, por supuesto, eso sería lo que tendríamos que lograr adecuar con un articulado específico. El objetivo, obviamente, es que la legislación laboral que regula nuestra relación con nuestro empleador tienda a erradicar la desigualdad de género y a consolidar la igualdad de oportunidades y trato en el CONICET. Pero en relación específicamente con la perspectiva de género, me voy a pasar un poquito, la idea de esta charla es poner de manifiesto que no se trata solamente de una cuestión abstracta, porque bueno, sucede que dentro de lo que es la Administración Pública Nacional y el CONICET en particular, si bien existe una ley, que es la ley Micaela, que plantea que tenemos que tener formación, todas y todos los agentes, en perspectiva de género, esto no se cumplió, entonces parece algo un poco abstracto, un poco desconocido muchas veces de qué se trata la perspectiva de género. Entonces quise empezar por acá. Muchas y muchos ya lo conocerán, pero para otras personas será un insumo decir que no se trata solamente de una cuestión analítica, sino también de una cuestión práctica. Es decir, que la perspectiva de género se puede pensar como un proceso para valorar las implicancias que cualquier acción tiene de forma diferencial para mujeres y disidencias respecto de los varones, pero también se puede pensar como una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de mujeres y disidencias respecto de los varones sean tenidas en cuenta en cualquier planificación, organización o proyecto, en este caso el convenio colectivo de trabajo. Entonces, la perspectiva de género, pensada, digamos, en relación con nuestro convenio colectivo de trabajo, tendría que ver con una forma de mirar y con una forma de proponer o de actuar. Entonces, por un lado, como decía antes, pensar en que haya un objetivo que sea la igualdad, ¿no? Tratar de erradicar las desigualdades y las discriminaciones, y por otro lado hacer un análisis de género como para conocer e identificar las necesidades, condiciones de vida y de trabajo, y finalmente pensar en una transversalidad de esta perspectiva que integre en todo el accionar, digamos, en todo lo que tenga que ver con la negociación colectiva, que integre en el articulado nuevo convenio colectivo de trabajo las acciones necesarias para garantizar la igualdad en los procesos y en los resultados. Le puse un asterisco a acciones necesarias porque dentro de todo lo que es la discusión sobre la situación de desigualdad estructural entre mujeres y disidencias con respecto a los varones, se tiende a establecer acciones afirmativas que están en el marco de algunos de los convenios internacionales a los que suscribe Argentina y que es importante tener en cuenta como justamente parte del CCT que logremos construir. Me quiero detener un poquito en la normativa, que es algo que no quería dejar de hacer. En realidad estoy tratando de ir lo más rápido posible y supongo que algunas de las cosas que voy a decir van a quedar en el aire, pero no importa porque después
quienes las sepan ya las van a haber podido pasar de largo y quienes no pueden volver a preguntarlas. Pero bueno, me parecía importante, antes de avanzar hacia lo que sería esta idea de un convenio colectivo sectorial, tener en cuenta en qué se apoyan los convenios colectivos en general y en particular. Porque sobre el tema de la desigualdad de género, hay una serie de recomendaciones y convenios, tanto de la OIT como de la ONU, que son importantes porque muchas no son tenidas en cuenta en algunos de los convenios. Entonces, recuperar, bueno, el convenio 111 sobre la no discriminación es básico y está, digamos, casi reconocido en todos los convenios colectivos en Argentina, pero la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, es, al día de hoy, sigue estando, digamos, poco reconocida o poco visitada dentro de lo que son las legislaciones laborales, porque si bien tiene rango constitucional desde 1994, recién en 2006 se terminó de aprobar el protocolo que hace a su aplicabilidad en Argentina. También hay otros convenios que hacen, por ejemplo, como el convenio 156, que hace a las y los trabajadores con responsabilidades familiares, que si bien es bastante viejo, tampoco tiene un cumplimiento total, digamos, en lo que son los convenios colectivos, y hace, por ejemplo, a cómo pensamos las responsabilidades familiares y cómo pensamos algunas medidas tendientes a la equiparación entre varones, mujeres y disidencias de este reparto de tareas. Y finalmente, el último acuerdo o convenio que es relevante en esta temática es el convenio 190 de la OIT, que es de 2019 y que fue ratificado en 2021 sobre la violencia y el acoso para tener ámbitos de trabajo libres de violencia y de acoso. Entonces, bueno, en base a todas estas normativas internacionales a las que adscribe Argentina es donde una organización sindical puede ampararse para tener base para negociar con, con la parte empleadora, ¿no? Que sería lo que vamos a hacer desde ATE-CONICET en el momento en que se pueda abrir la posibilidad de una negociación colectiva. Para no extenderme demasiado y dejarla a Celeste, voy a decir que el punto de partida para pensar la perspectiva de género en un convenio colectivo de trabajo es, en función de estas normativas internacionales y nacionales, pensar cuál es la agenda de género que necesitaríamos plantearnos y en función de esa ir desencadenando propuestas concretas, ¿no? Entonces, ¿qué títulos o qué ejes serían importantes de tener en cuenta al momento de sentarnos a pensar una propuesta? En primer lugar, el acceso, ¿no? Acceso al empleo, a la contratación, a la formación y a la promoción. Ahí poner la mirada transversalmente para poder pensar cómo erradicar las desigualdades. En segundo lugar, la igualdad salarial, que probablemente en nuestra actividad sea menos importante que en otras. En tercer lugar, la maternidad, paternidad y responsabilidades familiares, y por supuesto las condiciones de trabajo. En cada uno de esos ejes es que vamos a tratar entonces de abordar algunas propuestas concretas pensando justamente en esta combinación entre cuál es el marco normativo y cuáles son las condiciones específicas de nuestro trabajo como investigadoras e investigadores y personal de ciencia en general. Así que hice un montón de slides más, pero voy a dejar ahí y voy a pasarle la palabra a Celeste para después seguir charlando yo un poco más con ustedes al final. Celeste. Ahí compartí la pantalla, ¿se ve, no? Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. se ve bien. Bueno,
Para empezar a hablar un poco de género y de licencias, que es en lo que me voy a enfocar, en primer lugar, hice estos gráficos para ver qué cantidad de mujeres había en CONICET, algo que yo no sabía. Entonces agarré los distintos escalafones, hice estos gráficos, que no importa el número, sino para ver que tanto en investigadores como en becarios y en personal administrativo, las mujeres son mayoría con respecto a los hombres. No así en personal de apoyo, por ejemplo. Si hacemos una suma general, las mujeres somos el 60% del personal de CONICET versus el 40% de los varones, es decir que somos mayoría. Ahora, si tomamos en cuenta el escalafón de investigador y lo dividimos por categorías, y también hacemos un análisis de género, como es la distribución de género, vemos que en asistentes y adjuntos, por ejemplo, las mujeres son mayoría, y en las categorías más altas, como principal y superior, las mujeres están subrepresentadas. Esto pasa, en primer lugar, porque la categoría asistente y adjunto coincide, en general, con la época reproductiva de la mujer, la formación de la familia y de las tareas de cuidado. Otro problema que quería nombrar, que atañe a las mujeres, es la producción científica, ¿no? En particular de los que hacemos trabajo científico, es que las mujeres en el mundo tienen este problema de que tienen problemas para las evaluaciones, es decir, que publican menos y son menos citadas, por ejemplo. En este trabajo, en esta mini revisión que puse acá, cuentan que las mujeres publican menos papers, por ejemplo, en las áreas donde los reactivos son muy caros, y se supone porque las mujeres tienen menos competitividad a la hora de obtener subsidios. Y también muestran que las mujeres colaboran menos, tienen menos colaboraciones, y ocupan menos primeros y últimos autorías, que son como las posiciones claves en los trabajos científicos. Después en este cuadro rosa y celeste muestra la cantidad de citaciones, y dice que tanto en papers donde las mujeres van solas o colaboran, las mujeres son menos citadas que los varones. Es decir, que a nivel mundial, las mujeres producimos, entre comillas, menos que los varones. Y una de las causas más importantes de este tema son, como dije antes, el periodo de la maternidad y las tareas de cuidado que recaen en general, muchas veces 100% sobre las mujeres. Y eso da como consecuencia también que muchas veces haya preferencia en la elección de los trabajadores. Por ejemplo, directoras y directores muchas veces prefieren contratar o presentar a beca a varones en vez de mujeres por este tema de la productividad. Y esta menor productividad, por ejemplo, en CONICET impacta en cómo las mujeres van desarrollando su carrera científica, es decir, cómo van avanzando en la carrera del investigador. En este gráfico no importan tanto los números, pero lo que muestra es que a medida que pasa el tiempo, para las distintas categorías, las mujeres promocionan, es decir, ascienden de 1 a 4 años después que los varones. Es decir, que están retrasadas con respecto a los varones en la edad de promoción. Entonces, para este mini panorama que les muestro, la propuesta nuestra, algo que estuvimos discutiendo, que obviamente se puede ampliar y que todos pueden participar en la discusión, es que en los informes se contemple el uso de la licencia por maternidad, cosa que no se tiene en cuenta. Los evaluadores muchas veces no saben que los investigadores tuvieron licencia, y que la presentación de los informes pueda ser opcional para las mujeres que tuvieron licencia por maternidad en ese periodo, al menos que se pueda optar por presentar informe o no. Y después para las promociones, que se tenga en cuenta también el uso de licencia por maternidad o cualquier otro tipo de licencia, y que haya algún tipo de compensación en los requisitos para promocionar, sobre todo a las mujeres que fueron madres. Una de las cosas que estuvimos discutiendo, por ejemplo, es que se considere un paper de primer autor para la mujer como doble, es decir, que tenga el doble de puntaje, como para tratar de nivelarlo con las personas que no tuvieron este tipo de licencia. Otro ejemplo que traigo acá es la representación o cómo las mujeres ocupan cargos jerárquicos, menos cargos jerárquicos que los varones en CONICET. Esto es de la página de CONICET. Estructura administrativa o de personal de gestión,
por lo menos en la página dice que hay 7 gerencias en CONICET, de las cuales 6 tienen como gerente un varón. Si bien en los cargos inferiores de las gerencias hay cargos muy importantes de mujeres, los cargos más importantes, que son los de gerente, los ocupan 6, los ocupan los varones. Y pasa lo mismo en las unidades ejecutoras. Acá en este gráfico las mujeres están en celeste y en naranja. Los varones, se ven que el 30% o menos de la dirección de las unidades ejecutoras en todo el país está en manos de mujeres. Y esto de la poca dirección de mujeres a cargo de institutos o de unidades ejecutoras, lo traigo a colación porque es muy importante para la promoción, por ejemplo, para pasar de categoría principal a superior. ¿Sí? Es uno de los requisitos para poder pasar a categoría superior. Es un caso extremo, menos del 25% de investigadores superiores son mujeres, como se ve acá en el gráfico. Como les decía, bueno, las primeras categorías de investigadores, las mujeres estamos sobre representadas, y bueno, es lógico que en la categoría más alta estemos subrepresentadas, según este panorama que les estoy contando. Y otro de los problemas que tiene el ascenso a esta categoría es que los criterios no son públicos, y queda a dedo, digamos, o a criterio directamente del directorio, ¿sí? La categoría de investigador superior. Entonces, la propuesta para incluir en el CCT es que los criterios sean públicos, obviamente en este concurso y en todos, en las promociones a todas las categorías, que sean públicos y que se publiquen a priori, y que los pedidos de promoción para esta categoría sean evaluados como cualquier otra categoría, que no queden solamente condicionados por la decisión de directorio. Después, con respecto a las licencias, jardines maternales y regímenes especiales, estuvimos hablando, discutiendo la ampliación de la licencia por maternidad y la licencia por paternidad, que esto, obviamente, todo esto que estoy contando, la idea es que contemple a todos los trabajadores de CONICET, incluyendo a los becarios, a todos. Actualmente la licencia por maternidad son 100 días, y la de paternidad son 3 días. Entonces la idea es que se pueda ampliar. Compañeras pidieron, por ejemplo, también que una vez que uno vuelve de la licencia por maternidad, se pueda volver part-time, pero sin que a uno le descuenten el sueldo. Porque a uno, por ejemplo, ahora si quiere volver con 4 horas laborales, es decir, con jornada reducida, te pagan la mitad del sueldo. Abajo, gatita. Entonces, bueno, una de las sugerencias de compañeras era que volver part-time, pero con el sueldo completo. También se pidió que en los lugares de trabajo haya, por ejemplo, lugares para la utilización de sacaleche para las mujeres que dan de amamantar, y lugares donde guardar la leche refrigerada, que parece una pavada, que es re sencillo, pero que en la mayoría de los lugares no existe. Después también discutimos licencia para trabajadores o para parejas o familias que pasan por tratamientos de fecundación asistida o abortos que actualmente no existen. También propusimos licencias por excedencia, que se amplíe la licencia por cuidados familiares a cargo, licencia para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, un poco lo que dijo Cintia al principio, para distribuirle el cuidado y el acompañamiento de los hijos, y la licencia por violencia de género, incluirla. También hablamos de la creación de jardines maternales, la necesidad de que en cada lugar de trabajo haya un jardín maternal, no un sueño súper utópico. Pero sería lo ideal que haya jardines maternales por lugar de trabajo, o en CCT o en unidades ejecutoras, que si no se puede en cada lugar, que se agrupen y que, aunque sea por cercanía, se puedan construir, y en su defecto, que CONICET pague el jardín privado que los padres y madres pagan para poder dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Por eso pensamos en que hay que eliminar el tope, y que CONICET pague el total de la cuota de los jardines maternales. Actualmente el tope, que son 77.000 pesos, están devolviendo 3.000 pesos, cuando la cuota acá en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal oscila entre 12.000 y 20.000 pesos, un jardín maternal. CONICET devuelve 3.000. Está el caso del INCA, que en el INCA pelearon por esto, y ellos consiguieron que
que el Inca les devuelva hasta 13.000 pesos de la cuota de guardería, que es un montón, y está muy bueno como para poder imitar, ¿no? A ellos les devuelven 13.000 y a nosotros nos devuelven 3.000. Bueno, y después hablamos también de reducción de la jornada laboral para agentes que tengan hijos o hijas en edad escolar, que está bueno que aunque sea una época uno pueda elegir el horario, un horario reducido sin que nos descuenten el sueldo. Y algo fundamental me parece es para la gente que tiene hijos discapacitados o con enfermedades crónicas, que ya lo sabe de antemano y son cosas generalmente largas en el tiempo. Entonces está muy bueno que la gente pueda elegir la reducción de la jornada laboral, tanto temporaria como permanente, y que no haya descuentos en el salario, que el salario sea el mismo. Bueno, eso es todo. Bueno, retomo yo entonces en función de nuestra división de tareas, Celeste. Bien, bueno, voy a empezar otra vez a compartir pantalla. Bien, bueno, en relación con lo que decía Celeste, fuimos tratando de hacer un punteo por los distintos títulos o capítulos que tiene el convenio colectivo de trabajo en el que estamos ahora, que es el 14 para toda la Administración Pública Nacional. Entonces, en relación a cada uno de esos aspectos o títulos, fuimos planteando algunas propuestas. Yo, para el que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y trato, me parecía que estaba bueno decir que no todos los convenios colectivos sectoriales que se firman tienen un título o un capítulo dedicado a esto. Es importante porque, bueno, porque tiene muchísimo que ver con situaciones en las cuales muchas veces mujeres y disidencias tenemos situaciones de violencia, aunque no es exclusiva, ¿no? La situación de violencia también puede ser sufrida por varones, y por eso hablamos de violencia laboral y de género muchas veces en los distintos ámbitos que tenemos para procesar esas situaciones dentro del organismo. Entonces, en relación a este capítulo o título, contar un poco que ahora lo que tenemos como modalidad para el tratamiento de situaciones de violencia laboral y de género es una comisión, que es una comisión que funciona en sede central y que, digamos, no tiene una descentralización, no tiene una cobertura, digamos, territorial descentralizada como sí lo es CONICET. Entonces eso es una falencia de la situación actual que tenemos, y que estaría bueno que en un convenio colectivo lo pensáramos de una manera más eficiente. Y por otro lado tenemos un protocolo para este tipo de situaciones que fue, digamos, aprobado por el directorio de CONICET, pero que es diferente de un protocolo que se aprobó en 2019 para toda la Administración Pública Nacional. Y hay una duplicación de funciones que al día de hoy complica un poco el tratamiento de este tipo de situaciones. Por eso es tan importante también el convenio colectivo sectorial en este sentido, porque hay como una superposición y una melange de funciones y de formas de tratamiento de estas situaciones que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y trato, que hacen que sea muy difícil resolverlas. Entonces, uno de los aspectos que debería contener nuestro convenio colectivo sectorial debería ser un título sobre la igualdad de oportunidades y trato, y, por ejemplo, pensarlo específicamente para nuestra actividad en relación a las instancias de evaluación o participación institucional. Entonces, bueno, hay algunas propuestas que hicimos que por ahí son un poco largas para que se las lea, pero básicamente generar canales más ágiles de tratamiento y de intervención en situaciones de violencia laboral y de género, como podría ser una CIOT descentralizada, ¿no? Una CIOT CONICET descentralizada, o, bueno, también garantizar que haya
paridad de género paridad de género o proporción según la distribución de género que haya en cada una de las instancias, para poder tener representatividad en cada uno de los organismos o las instancias de participación y evaluación. Otro capítulo en el cual también teníamos algunas propuestas concretas para incorporar en el CCT, pensando en la perspectiva de género, es sobre condiciones de medio ambiente y trabajo o salud laboral. No es exactamente lo mismo, pero tenemos una CIMAT, que es esta Comisión de Medio Ambiente y Trabajo, y en ese sentido, bueno, sería importante que un convenio colectivo tuviera la posibilidad de mencionar estas diferencias, por ejemplo, antropométricas entre varones y mujeres, o también que tuviéramos en cuenta las medidas específicas para proteger a las mujeres embarazadas en relación con los trabajos que puedan llegar a tener algún riesgo, o incluso algo muy básico y específico, recopilar que se genere una base de datos sobre salud y exposición a riesgos laborales según género que nos permita tener algún tipo de adecuación, digamos, de nuestras condiciones de trabajo en función de cuál sea el desarrollo de estas situaciones de riesgo laboral. Entonces, en estos dos títulos, ¿no? en relación a las condiciones de la igualdad de oportunidades y trato y las condiciones de medio ambiente y trabajo, también es necesario pensar desde las desigualdades, ya sea físicas o ya sea en relación a la forma en la que se desarrollan las tareas, medidas que apunten a equiparar la situación de mujeres y disidencias con respecto a los varones. Entonces, bueno, en función de lo que planteamos con Celeste y en función de este mínimo documento que generamos con propuestas más concretas, la intención que teníamos era dar un marco mayor a lo que ustedes ya podían haber leído, para que después sigamos discutiendo cuáles son las medidas concretas que pueden llegar a aportar a la erradicación de las desigualdades de género en CONICET.